Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, benevolentes espectadores, para hablaros de un problema que aún hoy en día, siglo XXI, después de, según nuestras fuentes, por lo menos después de casi 1500 años, todavía hoy en día personas y grupos, o sea, comunidades, puede decir así, con el acceso a la información que hay hoy en día, ya hace unos 30, 20 años, con la inmediatez del acceso a esa información, sobre todo informaciones de calidad, como es el de Singer, que este libro se consigue en internet gratuitamente. Todavía hoy en día hay personas que se presentan en las áreas del YouTube y en otras plataformas de comunicación, todavía se siguen presentando con errores dogmáticos que prácticamente los hacen herejes. Un hereje es una persona que profesa una doctrina contraria a la fe y posee una plena advertencia para ello. Esa persona podemos considerar un hereje. Entonces, esto es un acto de misericordia espiritual, de caridad espiritual, sí. Entonces, una obra de misericordia espiritual, que es corregir al ignorante y corregir el error. Entonces, yo me refiero directamente al canal Adoración y Revelación, de sus curas modernos, todos ordenados posterior a 1968, con el nuevo pontifical de Pablo VI, reclamante del trono. Pontifical que tiene serias dudas acerca de la posibilidad de que un obispo válido, usando el nuevo libro de pontifical romano, pueda confeccionar verdaderos sacerdotes, verdaderos obispos. Sobre todo este último de obispo. Sabemos que muy probablemente la confección del episcopado o el nuevo rito de Montínila de Pablo VI, reclamante del trono, es muy probablemente inválida, y del sacerdocio muy probablemente, con muchísimas dudas. Que sería un tema larguísimo. Existen, como hemos dicho varias veces, el padre Fernando Altamira, actualmente Monseñor Altamira, tiene una exposición de casi 5 horas al respecto. Y a otros sacerdotes han abordado el tema, como el padre Antonio Checada, que en paz descanse. Este tema se ha estudiado, por ende, Adoración y Revelación se presenta con curas modernos, así el padre Tamayo. Conseguimos para nos ponemos con todas las dudas, pero para entendernos, el padre Tamayo, que tiene Adoración y Revelación, que hace su misa tridentina, son padres modernos, dudosos, que hacen misa tradicional, probablemente inválida. Tienen su caterva de padres modernos, que hacen su misa nueva, que por sí la misa nueva es inválida. Otro tema largo de explicar. Por más que sea un sacerdote válido, hacer una nueva misa siempre sea inválido. Un defecto de forma e intención, al igual que el nuevo pontifical de Montini, que como hemos dicho, poseen defectos de forma e intención graves, intencionales, para extirpar por un lado el sacerdocio, para extirpar por otro lado la confección del verdadero sacramento del altar. Entonces, volviendo al tema, estos grupos sabemos que son famosos grupos remanentes. Son grupos que se crearon hace unos 6 años, 7 años, en Hispanoamérica con el doctor Galat, que para descanse, en Italia con los grupos de Don Minutella, posterior a Galat, al doctor Galat, un vivo, Don Minutella, padres modernos. Con él están una caterva de sacerdotes padres modernos. En la habla inglesa está otro padre moderno, que es el padre Kramer, de no equivocarnos. Todos sostienen la misma posición teológica. Todos se presentan hoy en día como antisedacantistas, siendo ellos sedevacantistas. Muchos de nosotros pensábamos que ellos iban a ser sedevacantistas de una u otra forma, cosa que no son. No son por negación, es por eso que nosotros hablamos de ellos como sedevacantistas en estado de negación. Una cosa es que tengáis un problema con la posición teológica, que es sedevacantismo, una posición teológica. Incluso el remanente fiel, con muchísimos efectos, es una posición teológica.
Una cosa que en esa posición teológica te pongas a decir herejías, sobre todo de la forma como se están diciendo, atacando a las monjas que están ahora, una persona que se presenta como Monseñor Rojas, Padre de Rojas. Nosotros, al igual, en nuestro video pasado, asumamos ciertas dudas justificadas, la cual creemos que Monseñor, la persona que se presenta como un obispo Padre de Rojas, creemos que es un obispo dudoso, debido a que su obispo fue consagrado en el nuevo rito por Monseñor Gurintuc y no tenemos certeza si Monseñor Domínguez, Monseñor Puja, Monseñor Alonso, que estaba con ellos en la sanación episcopal de Monseñor Subirón, usaban el antiguo rito de consagración episcopal. No tenemos certeza si Padre de Rojas es verdadero obispo o no. Entonces, debido a las monjas de Bedorado, que son estas monjas sebacantistas, que ya sí han aceptado el sacantismo, por lo menos, como un manifiesto, eso ha generado, como vuestras calidades han sabido, hay diferentes reacciones en el nuevo sordo, en la prensa secular, os digo. Pero sobre todo nos interesa es que Adoración y Liberación, pues eso, este tema lo abordamos levemente en nuestro canal de Telegram. Tenemos mucho más información ahí, informal, pero hablamos mucho más. Este tema lo abordamos porque Adoración y Liberación, al no ser sebacantistas, están en estado de negación. Ellos son sebacantistas, están en estado de negación. Y aparte no tienen episcopado. Eso es otro problema. Otro problema cuando se constituyen en iglesia. En fin, ellos siempre omiten todas las noticias que tienen que ver con el sebacantismo. Nosotros no hemos abordado eso por falta de tiempo. Bergoglio este año habló mal de los sebacantistas. No dijo que somos malos, dijo que somos tristes y nos comparó con hongos. Importante que nos digan que somos tristes y no malos, porque la persona que es mala, ella, a causa del pecado mortal, se encuentra como miembro muerto del cuerpo místico de Cristo, pero a su vez permanece unido a Él. Ellos hace pocos canales han abordado esa noticia de Bergoglio acerca del sacantismo. Lo hablamos públicamente, significa que Bergoglio sabe la posición teológica. Por ende es un hereje ya advertido, que sería otra cosa para hablar otro día. Pero todas las noticias que tienen que ver con el sacantismo, igual de las monjas, Adoración y Liberación, se tardó mucho tiempo, más de una semana y media sin hablar del tema, cuando ellos siempre están nombrando temas. Entonces, cuando hablaban del tema, ellos llamaron a uno de sus padres, el padre Chabelo, otro padre moderno, que obviamente Adoración y Liberación, ellos sostienen la tesis esquizofrénica, la tesis hegeliana, mejor dicho, de su nuevo pontífico. Ellos creen que la misa nueva y la misa tradicional en latín son dos formas diferentes de expresar el mismo rito. Eso es demoníaco, impreciso, es un error y es una mentira del reclamante al trono Benedicto XVI, que para ellos es el Papa Eterno. Después de ello viene San Pedro o el Pedro Romano. Ellos todavía creen en esas cosas. Y no significa que nosotros no creemos acá en relaciones privadas ni en eventos místicos, sino que nosotros sabemos que los papas en la Iglesia Católica son electos por vías humanas, no por vías místicas. Y el que es electo, legítimamente hablando, ese papa accede a un don divino, que es el don de la infalibilidad y el don de la potestad universal de todas las iglesias. En fin. Entonces el problema es que ellos, al abordar este tema, Adoración y Liberación lo hace a través de un cura moderno, que es el tal un padre Chabelo. Creemos que es mexicano. Y a su vez, días después, Adoración y Liberación respondió a una pregunta de alguien que se hizo en un foro de ellos, en algún foro de discusión. El administrador, que es Vicente Montesinos, él hace suya un estamento que nos parece igual de ético del que hizo el padre Chabelo en dos vídeos que vamos a poner en la descripción y vamos a poner aquí en la pantalla. Por un lado, el padre Chabelo, cuando hablamos del padre Chabelo, es para entendernos, son padres modernos ordenados en el nuevo rito de Pablo VI, reclamante del trono, con defecto de forma e intención, por ende son sacerdotes dudosos, y todo sacerdote dudoso, todo sacramento dudoso por dogma de fe, todo católico debe
por conciencia, alejarse de ellos. En fin, por un lado el padre Chavero asume que no existe Eucaristía en grupos cismáticos y heréticos. Eso es herético. No tienen poder de confeccionar verdaderos sacramentos de Eucaristía. Por un lado, Vicente Montesinos asume, por culpa de sus curas modernos, por culpa de acceder a la información que está ya por siglos en la Iglesia, y por lo menos ya hace casi 100 y tantos años, en este libro de la Singer, él asume que no existe verdadero sacerdocio en grupos cismáticos en la Iglesia. Nosotros vamos a demostrar con documentos pontificios, con padres de la Iglesia, que están equivocadísimos. O sea, están cometiendo herejías, están, por culpa de sus canales son tan grandes. No es como un canal, un servidor que somos apenas, ¿qué? 600 personas, menos, no sé cuántos tenemos, somos como 600 personas, 630, y apenas objetivamente nos ven 30, 80 personas dependiendo de la... Cuando hablamos de 80 nos referimos a que nos ven el vídeo entero. Son las estadísticas que manejamos. Entre 80 y 30 personas nos ven nuestros vídeos a nivel de integralmente el vídeo entero. Pues las visualizaciones te implican que ven el vídeo entero, implica que alguien vio el vídeo unos segundos, unos minutos, o lo vio parcialmente, en fin. Pero existen estadísticas matemáticas, que no vengo a hablar del tema, pero se sabe que podemos saber aproximadamente cuántas personas en teoría vieron nuestros vídeos enteros, y eso son los que nos interesa. Entonces, obviamente ellos llegan a muchísimas más personas. Son canales grandes, son consorcios, y tienen invitados y cosas así, y claro, obviamente son canales aparte. Este señor Montesinos publica casi que a diario. Eso hace que el canal suba mucho más. Pero a nosotros nos preocupa que la gente tenga ideas raras acerca de la religión. Y nosotros vamos a demostrar que no es así. Vamos a advertirle, haciendo uso de las obras de misericordia espiritual, corregir al ignorante y corregir el error. Entonces vamos a empezar a justificar la validez, que es el error de Montesinos, de Vicente Montesinos. No sé si sabe estas cosas, pero si lo sabe y vean nuestro vídeo, o alguien se lo va a llegar a modo de información, él tiene que hacer una retractación pública de esos errores, él y el padre moderno que anda con él, la caterva del padre moderno, por este caso. Solamente tengo información del padre Chavero, y es para otra parte del vídeo que vamos a hablar de esa herejía, que es negar la Eucaristía en grupos cismáticos y herejes. En este caso vamos a desmontar la tesis de que los grupos cismáticos no tienen verdadero sacerdocio. Entonces, iniciándonos con el de Singer, en el numeral 3858 o 2301, dependiendo de las ediciones, o sea, será la nueva o la clásica. Este libro del año 60, por eso es una edición ya más moderna, pero existen ediciones más clásicas que tienen una numeración diferente. Por eso que nosotros siempre damos dos numeraciones. Entonces, el Papa Pío X, en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis del año 1947, y empezamos de atrás para adelante para dar un poco el impacto de la información. Entonces, aquí vamos a hablar de la materia y la forma. Entonces, el Papa, o sea, el magisterio del Papa Pío X nos va a decir: nadie ignora que la Iglesia Romana siempre consideró válidas las órdenes conferidas en el rito griego. Le hace los ortodoxos, todo lo que son las iglesias griegas, le hace, o el rito oriental, los coptos, los sirios, los griegos, los rusos, o sea, todos ellos tienen, siempre la iglesia consideró estos ritos griegos como válidas. Entonces, aparte, esto será a nivel de lo que es la idea de la unión de los ritos griegos, ¿eh? Entonces, el propio concilio de Florencia, que es un concilio que unificó la iglesia oriente con la iglesia occidental en el siglo XV, no equivocarnos. O sea, el Papa Pío X sí que el propio concilio de Florencia dice así: de ningún modo se impuso a los griegos que cambiaran el rito de ordenación. O sea, cuando se fueron a reunir estos grupos que estaban separados de la iglesia,
vaya, por casi 300 años, para el momento del concilio de Florencia. O sea, no se ordenó que cambiaran los ritos, o sea, estaban válidos, habían sido recibidos de orden apostólicas. Los ritos griegos fueron recibidos por San Andrés, apóstol, los ritos coptos por San Marcos, apóstol. Entonces, esos ritos, y todos parten de un rito común, que es el rito de Santiago el Menor, que eso es interesantísimo, pero todas estas personas mantuvieron sus ritos, mantuvieron la forma y la intención de las sagradas órdenes. Por ende, por más que estuviesen en cisma, creaban verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes. Eso dice el Papa Pío X, no hace mucho tiempo, en 1947. Otra fuente, en el Décinger, numeral 3056 o 169, el Papa Anastasio II, en la carta Exordium Pontificatus Mei, del año 496, siglo V, inicio de la Edad Media. Aquí nos va a hablar acerca de la validad de los sacramentos que administran los cismáticos. Según la costumbre de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica tiene esa costumbre, ¿eh? Según la costumbre de la Iglesia Católica, que ninguno de aquellos que Acasio, que es un patriarca de Constantinopla, iniciador del cisma de creación de los años 484 y 519, la única de Constantinopla hoy en día que es Turquía. Todo el norte de África antiguamente era católico, en fin. Hoy en día no, hoy en día es musulmana, o sea, practican la secta de Mahoma. Entonces, en ninguno de aquellos que Acasio, que es un cismático, bautizó, o según los cánones, los griegos dicen a los santos cánones, los libros que ellos usan para confeccionar sacramentos, autoridad pontifical, ordenó sacerdotes sufren de cualquier daño por causa del nombre de Acasio, que es este cismático, porque podía parecer menos sólida a la gracia del sacramento transmitida por persona menos justa. Entonces, los cismáticos, según el Papa Anastasio II, los que venían del cisma de Acasio, que bautizaron, que ordenaron, no tienen menos mérito que aquellos que fueron ordenados sin cisma. O sea, es muy claro, ya en el siglo VI, perdón, siglo V, ya este tema está clarificado. O sea, yo voy a decir temas congruentos, pero es muy claro que la gracia del sacramento sigue siendo sólida. No es menos sólida porque lo haga un hereje o un cismático. En este caso un cismático. Es la misma gracia del sacerdocio y del episcopado con tal que se sigan los sagrados cánones, que son los ritos de ordenación, consagración episcopal. En otro Décinger, ¿no? Todo numeral 705, 358, el Papa Pascal II, en el concilio de Guastalense, en el año 1110, siglo XII, Edad Media, instruidos pues por los ejemplos y escritos de nuestros padres, se refieren o se están refiriendo a los padres de la Iglesia o a los antiguos predecesores del trono papal, que en diversos momentos acogieron el ministerio los novacianos, los monatistas y otros herejes. Acogemos, o sea, la Iglesia acoge como madre en el ministerio episcopal los obispos que fueron ordenados en el cisma. No hay manera, o sea, la Iglesia Católica acoge a personas, por cierto, es interesante, la Iglesia Católica tiene el poder potestad de acoger personas conversas, en energía en el cisma. Pueden, como dice el Papa Pascual, que la Iglesia acoge, es una calidad, es una costumbre, es algo que fue, o sea, la Iglesia fue enseñada, o sea, el Papa asume que hubo una enseñanza previa de él, en donde se puede acoger el ministerio episcopal a los obispos ordenados en cisma y la herejía. En este caso, nos dice el cisma. Bueno, por ende, no estamos hablando de las ordenaciones hechas por cismáticos y herejes. Entonces, otro Décinger, como si fuese poco,
en el numeral 478 o 149, el Papa Gregorio I, o sea, Gregorio Magno, el último padre de la Iglesia, latino, en su carta Quia Caritati Nihil del año 601, siglo VII, Edad Media, acerca de las sagradas órdenes de los herejes, sin ninguna duda. O sea, el Papa está escribiendo a los obispos de lo que es la península ibérica. Sin ninguna duda, vuestra santidad debe acogerlos a los nestorianos convertidos en su comunidad, conservando sus propias órdenes sagradas. Gracias a la mansidad, no le causéis. O sea, el Papa está diciendo a los obispos, por favor, no le causéis a estos nestorianos convertidos. Que aún existen nestorianos, ¿eh? Pero en ese momento el Papa dice, no. O sea, el Papa está diciendo a ellos que sin ninguna duda recógelos, no tengas duda de ellos. Y por favor, no les causéis ninguna contrariedad o dificultad por motivo de sus órdenes. Fíjense, órdenes sagradas, que en la Iglesia Católica tenemos por grados. Vaya, no hay manera. O sea, hasta los propios nestorianos tenían verdadero episcopado y verdadero sacerdocio. ¿Por qué? Porque la herejía que ellos profesaban no afectó los sagrados libros. ¿Cómo se hizo el Novus Ordo? Más de una vez hemos hecho unos ejercicios imaginativos que nos harían mucho más fácil la vida si el Novus Ordo no hubiese cambiado el ritual, el pontificar romano, que es el libro que, como hemos dicho, confecciona nuevos diáconos, sacerdotes, obispos, que son las tres órdenes principales de las sagradas órdenes. Entonces, hay que entender esto. Entonces, no es así. El Novus Ordo está muy mal. O sea, Novus Ordo o sea, Dios ha permitido que esta crisis haya sido bien profunda, porque no tenemos seguridad de verdadero episcopado ni el sacerdocio en el Novus Ordo. Los verdaderos sacerdotes en el Novus Ordo son los sacerdotes ancianos, o los apóstatas que se han salido del sacramentismo o del propio lefebrismo y han vuelto para aceptar Vaticano II, ser Novus Ordo. Esa es la única forma que el Novus Ordo tenga verdaderas órdenes sagradas, o por ancianos o por apóstatas del tradicionalismo, porque hay grados de apostasía prácticamente, ¿no? Entonces, hemos nombrado a 4 sumos pontífices por medio de su magisterio. Pues están muertos, ¿eh? Mucho cuidado. Pero nos dejado un magisterio vivo. Hemos nombrado 4 sumos pontífices que en su magisterio vivo y perenne nos han nombrado que las órdenes sagradas de los herejes y cismáticos son válidas. Y cuidado, nos dice el Papa Gregorio Magno, que no descauses, no te pongas a darle a los obispos conversos de la herejía y del cisma mucha contrariedad ni dificultad por motivo de sus órdenes sagradas adquiridas en el cisma y en la herejía. Entonces también vamos a nombrar un padre de la Iglesia, que es San Jerónimo. Existe un libro que se llama Enchiridion Patristicum, que es la misma editorial que produjo al menos este compendio de dogma de fe moral, que es el Decir, que es el compendio patrístico, es como es el Decir, pero de la patrística. Y que también ellos abordan el tema de los herejes y sus órdenes sagradas. San Jerónimo, que es un padre de la Iglesia, en el numeral 1360, este libro también se consigue en internet gratuitamente, nos va a decir en el libro de Diálogos contra Luciferianos, ¿no? Diálogos contra los luciferianos, nos va a decir lo siguiente San Jerónimo: si al bautizar en una fe herética no pudo causar daño, o sea, la herejía, y a constituir en su fe a un sacerdote, no lo contaminó. Lo mismo que para el bautismo y lo mismo para las órdenes sagradas. Con tal que sigan el ritual de la Iglesia, sigan la intención, la forma, la materia, forma e intención de la Iglesia, que haz verdaderos sacerdotes y verdaderos obispos. El problema es que don Montesinos, él confunde lícito con validez. La Iglesia Católica nos enseña a mantenernos alejados de los rituales de católicos, con toda razón.
Existen ciertas excepciones a la norma, que no venimos a hablar del caso, pero la Iglesia nos enseña a mantenernos alejados, de no participar en cultos católicos. Hay ciertas excepciones con una noción de participación pasiva, pero nosotros no venimos a hablar de ese tema, tenemos un vídeo que casi habla exclusivamente del tema. Entonces, que quede claro, las iglesias orientales, cismáticas, no todas son cismáticas, pero las iglesias que son cismáticas y históricamente cismáticas, ellas, con tal que mantengan su forma, o sea, su ministro, materia, forma, intención y receptor, con tal que mantengan esas nociones básicas para constituir un sacramento, ellos producen verdadero credo. Jurisdicción, que se llama jerarquía de orden, no así jerarquía de jurisdicción, que son distinciones de la teología canónica. Entonces, después, y para ir concluyendo, a veces hacemos este video un poco más breve. Esta persona que se presenta como el padre Chabelo, que son los padres que conforman, que son, digamos, que los padres que financian en el sentido de la palabra, o sea, financian a nivel de lo que dan su voz y dan su rostro, y la relación de relación a su vez se beneficia de ello, y una simbiosis de promoción y digamos que de promoción, sí, y de difusión de esa posición teológica de ellos, que las posiciones remanentes. El padre Chabelo, cuando decimos padre Chabelo, con las distinciones del caso, él va a decir que los herejes, las sectas, no tienen válida Eucaristía válida. No funciona así. Y si lo hizo en el público, tiene que retratarse en público. Y es peor porque supuestamente estudió teología. El problema es que estos curas modernos se han acostumbrado por 25, 30 años a tenemos que reproducir lo que aprendieron en el seminario. ¿Y qué aprendieron en el seminario? Dependiendo del seminario, más conservador que otro, más liberal que otro, más Vaticano II que otro, todos tienen que educarse bajo las enseñanzas de los 16 documentos de Vaticano II. Un superconcilio, un superdogma para ellos. Pero la realidad es que es un conciliábulo, es un falso concilio de la Iglesia que enseña herejía. Entonces, algunos de ellos, fueron probablemente grupos de transición, viven en tesis y antitesis y probablemente están haciendo siempre síntesis, que es la mezcla entre error y la ortodoxia. Es por eso que ellos a veces intentan aplicar lo que aprendieron en el seminario. Yo he escuchado sí a ortodoxos, a griegos cismáticos, decir que la Iglesia latina no tiene verdadera Eucaristía, tiene solamente verdadero bautismo, verdadero sacerdocio. Probablemente él bebe esas fuentes por culpa de su formación de seminario, por culpa de esa visión ecuménica. Pero la Iglesia Católica de rito latino y la Iglesia Católica también de los ritos orientales, que son católicas universales, para la redundancia, no enseñan eso. Los herejes y cismáticos pueden también confeccionar verdadera Eucaristía. Hemos dicho en nuestro canal de Telegram, a nosotros nos encantaría que los herejes no pudiesen producir verdadera Eucaristía, nos encantaría que los herejes y cismáticos no pudiesen confeccionar verdaderos obispos. Bueno, es así. Para empezar, entonces, hay que tener en claro algo. El propio Dessinger me lo va a explicar. Estos son libros sistemáticos, no son libros solamente con numerales y con sentencias de fe moral de la Iglesia, del Santo Magisterio de la Iglesia de los Papas, no. Es un libro no solamente tiene eso, también tiene una forma de operar estos dogmas y estas enseñanzas de fe moral por índices de materia, índices de materias. Entonces, para hacer una Eucaristía como sacrificio, la Iglesia enseña que se necesita un ministro para la consagración. Se requiere, como hemos dicho, una persona, y esa persona tiene que ser un ministro para la consagración. Se necesita una forma, que es las palabras consagratorias, y necesita la intención proferente, que es, a pocas palabras, lo que la Iglesia siempre ha hecho, y las rúbricas y los gestos que la Iglesia siempre ha hecho en sus diferentes ritos de la Iglesia. Entonces, el Papa Inocencio III, y puedes buscarlo en el Dessinger 794 o 424, dependiendo de las ediciones que tengáis de Dessinger,
El Papa Inocencio III, en su carta Eius Exemplo del año 1208, también Edad Media, nos va a decir: firmemente y sin dudar creemos con corazón puro y afirmamos con simplicidad en las palabras llenas de fe que el sacrificio, o sea, la misa, esto es, el pan y el vino, después de la consagración, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros creemos que nada es hecho de más por un sacerdote bueno, y nada, en latín se dice minus perfici, menos perfici, o sea, que en latín se quiere decir menos consumar o perfeccionar. Entonces se dice que un sacerdote bueno, y nada de menos por uno sacerdote malo. Porque es interesante esto, o sea, el sacerdote bueno, que es lo que dice esto, parece una especie de la lengua, pero no es así. Que nada se ha hecho de más por un sacerdote bueno y nada de menos por un sacerdote malo. Significa que el sacerdote bueno, el sacerdote católico, romano, en este caso, en caso de que sea un sacerdote latino, que esté en estado de gracia, sea un santo, o sea un hombre, sí, porque en estado de gracia es prácticamente santo. Está en estado de gracia, tiene no es escandaloso, no es cismático, no puede ser cismático, digamos, no estuviese en estado de gracia. Entonces, un sacerdote ideal, que mejor os imaginéis. Esa persona no hace de más a hacer la Eucaristía. Contra que siga las fórmulas, como dice el Papa Inocencio III. Contra que siga las formas de la fe, la fórmula preestablecida. Por más santo que sea, él no hace nada de más, pues, sino la fórmula. Pero tampoco hay que tener algo. Tampoco hace de menos, o le falta algo por un sacerdote que es malo, le hace que sea hereje o cismático, o hereje y cismático. No va a hacer nada de menos, es el mismo sacramento. Pues es hecho, el Papa Inocencio III continúa y dice, es un hecho, o sea que la Eucaristía, o sea, la transubstanciación, no por el mérito del consagrante, o sea, del ministro, que sea cismático, que sea hereje, o sea, una persona santa, pero la palabra del Creador y por la fuerza del Espíritu Santo. Él va a decir cosas extrañas, dice que las sectas no tienen Espíritu Santo, es cierto. Él va a decir que el sacerdote, por más que si son cismáticos, son herejes, por más que las palabras de consagración no consagran, es falso. La palabra del sacerdote, variamente ordenado, lo va a hacer no por mérito del ministro, sino por la palabra del Creador, que es Cristo, y por la fuerza del Espíritu Santo. Lo que se llama en teología ex opere operato. Por la propia fuerza del sacramento, el sacerdote indigno va a producir igual, o sea, no le va a faltar nada. Como el sacerdote bueno no va a adicionarle nada al sacramento. Hablamos de validez, mucho cuidado. Hablamos de validez del sacramento. Otro más, ¿no? Queda claro entonces, sacerdote cismático, hereje, o sea, una persona mala, incluso un sacerdote no sea cismático, hereje, un sacerdote que sea un mujeriego, una persona que está en pecado mortal y está en pecado público. Él va a hacer un sacramento que no va a faltarle nada, no va a faltarle nada, ni le va a sobrar nada. No por sus méritos, no por sus desméritos, sino por el mérito, sino por la palabra del Creador y por la fuerza del Espíritu Santo. Ex opere operato. Otra cosa, el sacerdote consagra hablando en persona Christi. El sacerdote, variamente ordenado, importante eso, él es una persona sagrada. Si es una persona humana, pero es persona sagrada, no es persona divina, es persona sagrada. Por eso que sus palabras confeccionan el sacramento, siempre y cuando se siga rito. En fin. Entonces, en el Lessinger, 1321 o 698, el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en la Bula Exsultate Deo del año 1439,
nos va a decir lo siguiente: la forma de este sacramento son las palabras con las cuales el Salvador lo confeccionó. El sacerdote, aunque sea cismático, no habla del sacerdote. De hecho, confecciona este sacramento en persona Christi, o sea, en persona de Cristo, o sea, en persona de Cristo. O sea, es un término teológico que él lo va a hacer como él, como Cristo, le va a confeccionar la Sagrada Eucaristía. Y en virtud de esas palabras, y la consagración, que es la fórmula, la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sustancia en vino, en sangre de Cristo. Eso lo ponemos nosotros, no aparece en el decir. Pero eso se lo entiende. Entonces, lo que hace que necesita la sustanciación es que sea sacerdote y produzca y pronuncie las palabras. No hay manera de escapar de estas sentencias. No hay manera. Por un lado, el sacerdote bueno y malo hace el mismo sacramento. El sacerdote bueno nada le agrega al sacramento. El sacerdote malo nada le resta al sacramento a nivel de validez. A nivel de licitud son otras historias. Y el Papa Eugenio IV nos dice que el sacerdote, cuando confecciona el sacramento, lo hace en persona Christi, en virtud de esas palabras se convierte. ¿Las palabras cuáles son? Las fórmulas sacramentales, que no las voy a decir para no hacer el video tan prolífico. Todos sabemos cuáles son las palabras de la consagración. Y eso genera otro problema, que cuidado lo veremos después. La misa nueva no las tiene. La misa nueva genera unos problemas que extendería el vídeo si hablamos de ese tema. Es más probable que los padres modernos de adoración y liberación no produzcan Eucaristía si fuesen verdaderos sacerdotes por efecto de forma e intención del misal de Pablo VI, reclamante del trono. Con eso nos quedamos tranquilos. Por más bueno que sea el sacerdote, por más malo que sea el sacerdote. Entonces, que quede claro eso. La Iglesia, por medio de sus papas, por medio de sus autores de la Iglesia, han nominado que los herejes y cismáticos tienen sacerdocio y episcopado válido, aún hayan sido ordenados en la herejía y consagrados obispos en la herejía. Ordenados en la herejía, sacerdotes, consagrados obispos en la herejía, son válidos y deben ser recibidos en la Iglesia si están arrepentidos y han pasado por el proceso de la juración y otras cosas más que la Iglesia previene para las conversiones. B. No confundir licitud con validez de un sacramento. Una cosa es un sacramento válido, que yo no tengo derecho como fiel a acercarme a él en buena fe, o perdón, acercarme a él a sabiendas que son sacramentos hechos en cisma y herejía. No puedo acercarme a esos sacramentos. Existen ciertas circunstancias las cuales sí me permitiesen acceder a un sacramento por parte de un cismático, no evitando, un sacramento, un ministro no condenado públicamente por la Iglesia. Existen normas para ello. Se sabe que la Iglesia Católica es muy generosa a nivel de los últimos, de las postrimerías de las personas humanas. Se permite que un sacerdote, así sea cismático, así sea incluso hasta evitando, pueda darle una sagrada confesión a un moribundo. No así la comunión, en fin. Y más importante, para que está hablando del tema, en el cisma y la herejía, el sacerdote cismático, el obispo cismático o hereje cismático, él confecciona verdadera Eucaristía. Que sea lícita, que sea ilícita, son otras historias. Y como hemos dicho, es importante saber, nada le agrega al sacerdote santo a la Eucaristía, nada le resta al sacerdote malo a la Eucaristía. Y con esto terminamos y os agradezco la asistencia al vídeo, os agradezco la paciencia que tenéis con un servidor y esperamos que la Virgen María, en su vocación como Gloria Ortodoxorum, la gloria de los ortodoxos, que son creen la recta doctrina, pueda hacer que existan menos padres modernos en esa herejía del Novus Ordo, que hace que practiquen menos herejía moderna, puedan ser reintegrados a la Iglesia, se busque en estos momentos un obispo católico, hagan unos actos de adjuración y puedan permanecer en la Iglesia
también han sido fieles, también han sido supercanales, por lo menos que puedan hacer un acto público de reparación acerca de las herejías que están diciendo en público, sobre todo en canales de alta difusión. Y con ello, también pedir a la Virgen María, algo que es importantísimo, que la Iglesia, ella como es la gloria de los ortodoxos, la gloria de los ortodoxos, que es una vocación que tiene la Virgen María, podamos volver a tener al sumo pontífice que pueda garantizarnos en la Iglesia que la Iglesia sea aquella norma, la Iglesia continúe, pero de una forma mucho más íntegra, ser la gloria de los ortodoxos, porque con el momento que tengamos nuevamente al sumo pontífice de la Iglesia y podamos organizarnos para hacer posible esa decisión y extinguir la vacancia de la sede. Jugador de Benedicere, ad societatem civil super nodum perducanos rex angelorum. Amén.